cómo está la industria a día de hoy, donde vemos que hay un 54% del negocio ahora mismo que está en el sector aproximadamente con una antigüedad de más de 4 años aproximadamente, de los cuales un 38,6 aproximadamente son autónomos, no son grandes empresas, algo que va cambiando poco a poco y las grandes empresas se van metiendo dentro del sector, ¿vale? Con empleados muy pequeños. Estamos hablando de empresas o pymes o autónomos que ponen en sus colectivos entre 2 y 5 personas aproximadamente, no mucho más. Lo primero que tenemos que entender es por qué hay que regular los drones, por qué los drones no pueden volar de cualquier manera, por qué tenemos que tener una legislación detrás. Pues es importante entender este tipo de cosas que han ido sucediendo en los últimos años. Nos hemos visto afectados por incidentes o accidentes que podemos ver aquí en un sector en el que la gente o los pilotos de forma descontrolada están volando en núcleos de personas, sitios sin medidas de seguridad, donde no se puede o no se debe. En prueba de ello, pues es el caso de la mujer esta de Fridays o un incendio que hubo recientemente en el que desgraciadamente a algún iluminado se le ocurrió meter drones dentro del incendio, haciendo que los medios de apagafuegos no pudiesen entrar ahí. Un entorno de humo en el que los medios de apagafuegos tienen que entrar en ese entorno, si hay drones, ¿cómo van a entrar? Si no nos van a ver, ¿no? Pues, o eventos deportivos, este caso del vídeo que lo veríais del esquiador aquel que cayó un dron bastante grande, décimas de segundos detrás de él y demás, ¿vale? O en el sector aéreo, incursiones con tránsito aéreo en áreas de aproximación, en áreas conflictivas, en áreas de salidas y demás. Aquí he puesto 4, pero de estos tenemos todos los días en todo el mundo. Y si no entendemos cuál es la problemática con el sector aéreo, difícilmente vamos a ser capaces de ofrecer una operación segura que sea capaz de convencer al resto del mundo de que lo que estamos haciendo está bien hecho, ¿vale? Por esto hay que regular los drones. Pero esa regulación de la que oímos hablar habitualmente y que viene de AESA y tal, no viene de AESA realmente, viene de mucho más allá. La OACI ya define que un dron es una aeronave y como tal hay que integrarla dentro del sector. Entonces, EASA, europea, ¿vale?, tiene una misión ahí clara de estudiar cuál es el impacto de estos RPA, de estos drones, dentro de la integración de diferentes países y tal. Puso en marcha un plan en 2014 con un roadmap muy claro de cuándo y cómo va a hacerse la integración a nivel internacional. Estamos hablando de Europa, porque la OACI, por otro lado, trabaja con la FAA americana para hacer lo mismo y con el resto de regiones, ¿vale? El planteamiento de ASA es un poco distinto al que tenemos ahora mismo, pero con el nuevo cambio legislativo ya hemos visto que tenemos un tipo de operaciones especializadas, otras experimentales y demás. ¿Qué dice EASA? EASA hace un planteamiento de operaciones que llama Open Operations, operaciones abiertas o específicas o certificadas. Es una línea parecida a la que estamos trabajando nosotros, que se terminará de regular cuando en 2020 EASA nos sorprenda con un marco regulador nuevo, ¿vale? La agencia EFE ya publicó el 30 de noviembre de 2017 que había que hacer una uniformidad en el uso de los drones, ¿vale? Y para ello había que hacer una protección de datos y los drones tenían que estar regulados tanto a nivel técnico como a nivel de requisitos, registrándose como ya hace Estados Unidos desde agosto de 2015, cuando aquel dron se cayó en la Casa Blanca y entonces tuvieron que decir ¿qué legislación ponemos en marcha? Que no tenemos ninguna. ¿Quién es el país más avanzado en legislación? ¿Quién era el país más avanzado en legislación? España. Cogieron nuestra legislación y seguimos siéndolo hoy, el país más avanzado del mundo en legislación. Eso a veces nos limita un poquito, ¿vale? Cogieron nuestra legislación, la pusieron en marcha, modificaron 4 cosas, entre ellos la edad, por ejemplo, de 18 a 16 años, pero pusieron en marcha el registro de aeronaves. Todo el mundo que se compra un dron tiene que hacer un registro de aeronaves. Rusia no se quedó atrás. Una semana después, agosto de 2015, hicieron lo mismo, con lo cual a la par. Nosotros en España no lo hemos implementado, pero EASA viene con este objetivo también, algo bastante lógico. Hemos estado desde junio de 2014 esperando un nuevo marco legislativo que se ha ido retrasando y retrasando por problemas políticos, el gobierno no había, etcétera, ¿vale? Pero es verdad que ese Real Decreto se ha ido abriendo poco a poco hasta que se publica el nuevo Real Decreto 1036/2017 el 29 de diciembre y nos abre ya la puerta a realizar otro tipo de operaciones que ahora vamos a comentar. Pero como tal, tenemos que tener en cuenta
que el dron es una aeronave, definido así por la OACI, y por lo tanto la reglamentación que se nos va a aplicar es la misma que se aplica en el resto de la aviación, una aeronave. Necesitamos conocer la ley de navegación aérea, necesitamos conocer la ley de seguridad aérea, de exhibiciones aéreas, de transporte de mercancías peligrosas, ¿por qué no podemos llevar baterías en la bodega de un avión, por ejemplo? ¿Vale? Y por supuesto la ley de protección intimidad. ¿Vale? ¿Qué hay de nuevo en este nuevo Real Decreto? Pues en el nuevo Real Decreto ya se nos va a permitir operar dentro de un espacio aéreo controlado con el resto de aeronaves, siempre y cuando tengamos, como dice, un certificado de radiofonista que tenemos que tener los pilotos solo para poder solicitar el acceso a ese espacio aéreo controlado. Ojo, que no quiere decir que por tener este certificado ya podamos volar. Hay que acompañarlo de muchas más cosas, pero es uno, es el primero, ¿no? Aparte del certificado de radiofonista, se nos abren puertas nuevas al vuelo visual, al alcance visual del piloto. ¿Vale? Podemos utilizar drones en ciudad, o vamos a poder utilizar drones en ciudad, drones de hasta 10 kilos, poniendo en marcha una serie de medidas de seguridad que demuestren que nuestra operación va a ser segura, coordinando si hay espacio aéreo controlado, como es Madrid, que es el caso peor de todos, digamos, con ENAIRE, con los proveedores de gestión aeroportuaria, principalmente, ¿vale? O de espacio aéreo. Se introduce un nuevo cambio, una nueva modalidad de operación, que es EUVELOS. EUVELOS es vuelo extendido más allá es vuelo extendido al alcance visual del piloto, donde yo como piloto sigo teniendo 500 metros, vamos a decir, de radio de acción, pero voy a poder poner unos observadores, todos titulados, todos con al menos el título teórico de piloto, que van a estar en contacto en banda terrestre conmigo y van a poder ser mis ojos más allá de esas distancias a las que yo puedo llegar, ¿vale? En la parte de más allá del alcance visual del piloto, es decir, cuando ya nos vamos y programamos misiones, no perdemos nunca el enlace con la aeronave, también se introducen aspectos nuevos, como es el poder hacer este tipo de operaciones que hasta hoy solo podíamos hacer en espacio aéreo no controlado, publicando un NOTAM, una TSA y demás, dentro del espacio aéreo controlado, por lo cual el Real Decreto lo que dice es, si vas a hacer VLOS más allá del alcance visual del piloto en un espacio aéreo controlado, tienes que poner los medios para que la operación sea segura. Un transpondedor Mordo-Sierra, el mismo transpondedor que llevan los aviones grandes, vamos a decir, ¿vale? Para entendernos. Además, la radiofonía, por supuesto, y además un sistema de detect and avoid si no tengo la TSA publicada. Otra cosa es que seamos capaces de tener ese sistema a día de hoy y que todas las aeronaves lo integren. Porque si yo tengo una aeronave que integra un sistema de detectar y evitar y el que viene al lado no lo tiene, de poco vale, lo tenemos que tener todos. Pero esto es algo que vamos a ir viendo poco a poco cómo va entrando con nuevas tecnologías. Otra de las cosas nuevas que se introduce en el nuevo Real Decreto y se modifica, por lo tanto, el reglamento de circulación aérea y tal, es que aparte de tener 8 kilómetros de distancia a la ARP de un aeropuerto, o 15 en el caso de que sean aeropuertos de tráfico instrumental y tal, lo que tengo que tener en cuenta es que las áreas de aproximación y de despegue son críticas. Por lo tanto, no puede ser la ARP del aeródromo nada más. Se establece una línea, vamos a decir, virtual, que se llama QMS, que sale de la pista, y en un alcance de 6 kilómetros tengo que tener en cuenta esas distancias para que no interferir con otras aeronaves, ¿vale? Por supuesto, tengo que tener control absoluto también de las operaciones que voy a hacer, en qué espacio aéreo, en qué entorno, teniendo en cuenta las áreas protegidas, restringidas, peligrosas, notas publicados, etcétera, y la clase de espacio aéreo, en el caso de que vaya a volar dentro de un CTR, por ejemplo, en la que voy a operar, para saber qué puedo esperar del servicio de control aéreo o qué no puedo esperar y qué voy a tener que pedir. Fuera de la legislación puramente aeronáutica, tenemos que considerar también las zonas restringidas al vuelo fotográfico, unas zonas restringidas establecidas por el Ministerio de Defensa hace muchos años ya, ¿vale? Eso es el ejemplo de Madrid, todo eso verde que veis ahí, pues casi todo Madrid es RVF, con lo cual en esas zonas, por mucho que digamos que estoy en un espacio aéreo en el que no afecta a otras operaciones, no se puede volar si no tengo la autorización correspondiente. Esto no quiere decir que no se pueda volar, es tan sencillo como ir al Ministerio de Defensa
pedir la autorización y el Ministerio de Defensa nos va a dar la autorización sin ningún problema. Nos va a decir qué día, a qué hora vas a volar, qué vas a hacer, y esto es relativamente rápido, ¿vale? Y nos puede pedir que le mandemos después los másters de la filmación que hemos hecho y tal. Pero os voy a poner un ejemplo. La Sierra de Madrid, que está aquí al lado. Sitio ideal para volar. ¿Espacio aéreo controlado? No, o sí, porque está la Delta 17, que depende de Colmenar Viejo. Ya sé que para volar en la Sierra de Madrid tengo que estar en comunicación banda aérea con Colmenar Viejo, con la FAMES concretamente. En el supuesto de que estuviese fuera de hora de actividad y no tuviese que hacer todo eso, en el caso de Colmenar, pues nunca se produce, porque siempre hay que estar en contacto. ¿Puedo volar en la Sierra de Madrid? Pues no puedo volar en la Sierra de Madrid porque está afectado por RVF. Irme a La Pedriza a volar, irme a Peñalara, aparte de que tenga la Foxtrot 20 en Peñalara, que tampoco puedo. No puedo decir me voy a volar el fin de semana ahí. Tengo que tener autorización del Ministerio de Defensa para poder volar allí. Entonces le habré dicho al Ministerio de Defensa, quiero volar este día a esta hora. Y el Ministerio de Defensa le ha dicho, pues vale, adelante. Pero por escrito lo tengo para que nadie me llegue después y me diga, usted sabe que aquí no podía volar. Aquí lo tengo. ¿Vale? Bueno, mirar el IP, mirar la información aeronáutica a veces es complicado. ENAIRE ha dado un paso adelante y en noviembre de 2017 publicó Insignia para de una forma más visual poder entender todos los espacios aéreos, dónde se puede volar, no se puede volar. Ojo, referido a todas las aeronaves, no hablo solamente de drones, espacios aéreos a baja cota, a más alta cota, y demás. Algo que nos ha ayudado mucho y podíamos ver una zona restringida o una TSA, como es esta de aquí abajo. Pinchamos en ella y hay un desplegable, una ventana que se anima ahí y nos dice cuándo, por qué y demás. Pues, área para aeronaves controladas remotamente en este horario, tal día y cual. Esto, aunque era una buena iniciativa de ENAIRE entendió rápidamente que para el sector aeronáutico era importante, pero que para el sector de drones, de RPAs, quizás era un poco complicado de entender, con lo cual poco tiempo después lanzaron una aplicación que habréis visto, que es la misma basada en Insignia, que es drones.enaire. Aquí de una forma visual, igual que la anterior, pero ya más específico para drones, nos pregunta si vamos a hacer vuelo recreativo, vuelo profesional, de día, de noche, sobre personas, ¿no? Con qué tipo de aeronaves, si los pesa más o menos. Y somos capaces de pintar un área en el que vamos a volar para que nos diga la herramienta si realmente podemos o no, y si no podemos, que nos diga el por qué, que es muchas veces lo que nos falta. Que diga, pues no puedes porque es este tipo de espacio aéreo, hay que pedir estas autorizaciones y tal. Es decir, tenemos las herramientas para poder saber si podemos o no podemos volar en un entorno. Otra de las cosas nuevas que se introducen en el Real Decreto nuevo, que ya lo veníamos esperando, es que esa placa identificativa que tenemos que poner a los drones y en la estación de control, que por no tener certificado de aeronavegabilidad y por lo tanto matrícula, ponemos a cada uno de ellos, identificando la aeronave, el operador, los datos de contacto. Tiene que ser ignífuga. Hasta ahora poníamos un papel plastificado, poníamos lo que nos daba la gana, identificando la aeronave. Pues no, el Real Decreto 1036-2017 dice que tiene que ser específicamente ignífugo. Ojo, que no vale cualquier cosa, que ignífugo es que no se queme. Por ejemplo, el latón. Terminando esta parte, al final lo que tengo que tener es un operador detrás para poder realizar un tipo de operaciones coordinadas con el cliente, que es en la parte del proyecto que veis ahí a la izquierda. Si requiero hacer un estudio de seguridad para hacer esas operaciones, las hago el estudio de seguridad, consigo que me publiquen un NOTAM y me bloqueen una TSA, una zona del espacio aéreo para poder hacer esas operaciones, y entonces ejecuto, pero tengo todo por escrito para poder decir y confirmar que mis permisos son correctos. Uno de los nuevos escenarios que se nos abre es el vuelo en entorno urbano, algo que está todo el mundo detrás de poder hacer. Ojo, esto es posible hacerlo, ahora mismo estamos viendo que se está desarrollando la normativa internamente de cómo hacerlo y no, pero lo que no nos podemos olvidar es que un dron es una aeronave y por lo tanto que se nos caiga un cacharro que pesa un montón encima de un coche en una ciudad o en cualquier sitio es peligroso. Para ello hay que dotar a las aeronaves de los sistemas de seguridad necesarios que garanticen que la operación es segura, básicamente. Estamos hablando de un sistema, como dice el Real Decreto, de minimización de impacto. No dice si es un paracaídas o es un airbag o es una red. Lo más fácil quizás sea el paracaídas, pero podría ser cualquier otra cosa con la que podamos demostrar
que nuestra operación es segura, acotando las zonas, avisando a la gente del entorno que la operación es segura, que hay un dron volando, que no lo van a ver, etcétera, etcétera. Y más allá de esta ventana nueva de aplicación en urbano, se nos abre la de espacio aéreo controlado también. Un espacio aéreo controlado que en Madrid es todo, en la ciudad, los alrededores y tal. ¿Se puede volar en espacio aéreo controlado? Si hacemos las cosas bien, vamos a poder volar en espacio aéreo controlado. Hasta diciembre no se podía, no era ni planteable, ahora ya sí es planteable. Lo primero que nos dice el Real Decreto nuevo es que para poder volar en espacio aéreo controlado, como es obvio, tengo que estar en contacto con quien gestione el espacio aéreo controlado. ¿Y quién gestiona el espacio aéreo controlado? Respuesta fácil, ¿no? El controlador aéreo. Pues si tengo que hablar con el controlador aéreo en banda aérea, tendré que tener un certificado de radiofonista. Un certificado que garantiza que soy capaz de usar las comunicaciones en banda aérea donde estoy integrado con otras aeronaves del mismo modo que lo hacen los demás y entenderme perfectamente con controladores y pilotos. Para ello, lo primero que hay que hacer es coordinarse con el ANSP correspondiente. El ANSP es quien gestiona ese espacio aéreo, que puede ser en aire, puede ser SAERCO, puede ser Ferronats, puede ser NECO, quien sea. En este caso, este ejemplo es una coordinación con ENAIRE en la que el operador, a través del SORA, que es un estudio de seguridad específico publicado por Harus, se coordina con ENAIRE y establecen un patrón con el que definen que la operación va a ser segura. Una vez definido este patrón y este estudio de seguridad, se produce una documentación que dice la operación es segura y eso se envía a ESA y a ESA lo estudia y autoriza o no autoriza y habrá que modificarlo, lo que sea. Pero si no hago este primer paso, difícilmente voy a poder hacer este tipo de operación. Al final, lo que tengo que obtener es un resultado de un estudio de seguridad. Un estudio de seguridad basado en la probabilidad, en la severidad, en la frecuencia con que voy a hacer este tipo de operaciones y que me determine que estoy en la zona verde. ¿Vale? Bien, ¿quién está detrás de todo esto? Estos señores, los ATCs, ¿vale? Los controladores aéreos. Esos señores que nos van a proporcionar un servicio. Por eso pone ATS, Air Traffic Service. Nos van a dar un servicio y su misión no es otra que controlar qué es lo que está pasando ahí para poder gestionarlo de forma segura. Poder separar al tráfico, poder gestionar el tráfico, poder secuenciar el tráfico y evitar, en definitiva, que pueda haber incidentes. Esto es una foto, por ejemplo, del ACC de Madrid, en Torrejón. ¿Vale? Esto es lo que ven ellos. Es una pantalla radar llena de etiquetas de cada una de las aeronaves que estén en su espacio aéreo, en su trocito. Pero claro, aquí hay muchos controladores. Pues una de esas etiquetas tendremos que ser nosotros si queremos volar ahí, porque si no aparecemos dentro de ese sector, ¿cómo van a saber dónde estamos, si interferimos o no con el tipo de operación que se esté llevando a cabo alrededor? Hay que poner ese transpondedor. Ese transpondedor, es decir, ¿pero cómo voy a poner un transpondedor en una aeronave? Esto es un transpondedor. Un transpondedor pequeñito que pesa 20 gramos, que no pesa nada, que lo gestiono desde el móvil directamente. Y soy capaz de cambiar el código de transpondedor y dar información al controlador que necesitan para poder operar en este tipo de espacios aéreos. Si además llevo un TICAS para poder detectar y evitar a otras aeronaves y ese TICAS es capaz de darme información de quién está alrededor y me dice qué debo hacer para evitar esas aeronaves, pues mejor que mejor. Pero esto es lo que decía al principio, que o todos lo llevamos o va a ser complicado. ¿Vale? Si no tengo TICAS, lo puedo hacer a través de otras tecnologías, como es el ADS-B, que ya lo habréis visto en Flight Radar 24, por ejemplo, donde van apareciendo las diferentes aeronaves y entonces todos estamos en comunicación entre todos y se transmite a través de TCP/IP, con lo cual hasta se puede visualizar en cualquier ordenador. Ese transpondedor que os ponía antes es también ADS-B in-out y entonces aparece en la pantalla de radar ahí, entre todas las aeronaves que vemos aquí, un dron. Esto es lo que necesita el controlador para tener seguridad dentro de su espacio aéreo. En el stand de SEPLA, si no sois asociados, que ahora os invitaremos a que lo seáis, tenemos un dron, ¿vale?, que tiene todo esto que os estoy contando. Tiene transpondedor, tiene ADS-B in-out, tiene paracaídas pirotécnico, tiene toda la tecnología para poder hacer este tipo de operaciones que estamos necesitando tanto en espacio aéreo controlado como en entornos urbanos. Más allá de eso, como comentaba antes, pues EASA se mete por en medio, lógicamente, y hay un plan del cielo único europeo del que habréis oído hablar ya,
Y hay un plan, un master plan que se llama. Ese master plan no tiene otro objetivo que el de integrar las aeronaves pequeñas con las grandes, dentro de un paraguas de seguridad que garantice las operaciones, que es lo que se conoce como el U-Space, del que habéis oído hablar ya. Ese U-Space al final va a definir un espacio aéreo en baja cota, muy baja cota, para que se puedan realizar tipos de operaciones comerciales básicamente, y que tiene un plan de desarrollo importante a lo largo de los años. Partimos de 2018 hasta 2035 en esta gráfica y podéis ver cuál es la estimación del beneficio que se espera directamente a aquellas aeronaves que están haciendo operaciones dentro del U-Space comparado con los RPAs normales que estén trabajando en cualquier otro entorno. Mirad la proyección en 2035, es espectacular. El 78% de las operaciones que se lleven a cabo serán los beneficios principales que tendremos del trabajo de aeronaves en el U-Space. Es importante para esto recordar lo que dice NATS. NATS dice: si vuelas un dron, eres un piloto, como cualquier otro, y por lo tanto la responsabilidad de quien vuela es del piloto. Nosotros somos los responsables, no es el de más allá. No es si el otro lo ha hecho mal o lo ha hecho bien o se ha metido donde no tenía. Yo soy el responsable, ¿vale? Bien, ¿qué queremos hacer en la parte de formación? Queremos empujar una formación de calidad, algo básico. Tenemos muchos pilotos en España, cerca de 4.000 ya. No todos tienen la misma formación, obviamente. No todas las escuelas imparten la misma formación. Queremos que se hable de seguridad operacional, básico, a través de gestión de seguridad. Todo esto que se está explicando perfectamente, David, yo lo que quiero transmitiros desde la parte de la aviación comercial, que nosotros tampoco hemos empezado hace mucho con los sistemas de gestión de seguridad operacional. Hemos empezado en el 2013-2014, implementándolo en el 2015, y todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Pero sí es verdad que si hemos llegado a los niveles de accidentes tan bajos, es, entre otras cosas, gracias a herramientas como un SMS, que es un sistema de gestión de seguridad operacional. Es algo que no es un tema burocrático, no es un tema para rellenar, hay que tomárselo en serio, porque realmente es la manera de que podamos compartir ese espacio aéreo, tanto los pilotos comerciales como los pilotos de dron, y hagamos la operación lo más segura posible. Quiero echar un momento para atrás. Esto que veíamos, los análisis de riesgo. Los análisis de riesgo o evaluaciones de riesgo es una cosa que me parece inicialmente, y os digo, yo estuve de oficial de seguridad en vuelo perdón, en la compañía en la que trabajo. Inicialmente, cuando empezamos a ver esto en aviación, dijimos: pero esto, ¿y cómo sé yo si estoy en lo amarillo, estoy en lo verde? Hay veces que sí, depende de tal. Bueno, es un tema que en cuanto lo empecéis a hacer, vais a ver que es mucho más sencillo, y la estandarización que se consigue es buenísima. O sea, al final vais a ver que todos los estudios y las evaluaciones que hagáis van a salir más o menos iguales. Sí es muy importante que tengáis en cuenta, cuando vais a presentar esto, bien porque vais a hacer vuelos urbanos o porque vais a hacer otro tipo de operación, que tengáis en cuenta que siempre hay que tomar la probabilidad y la severidad en el peor de sus casos, ¿vale? Estoy entre el verde, el amarillo, incluso rojo. Bueno, si la probabilidad es que pueda haber a lo mejor un accidente, una aproximación, me tengo que ir al rojo. Pero esto es una cosa que es viva. ¿Cómo lo voy a modificar? Pues buscando medidas mitigadoras de ese riesgo en base a formación, en base a lo mejor a instalar la detección y evitar en el dron, otros sistemas que vayan surgiendo. Esto es algo vivo y que va cambiando. Nosotros, para que os hagáis una idea, muchas veces tenemos que hacer una evaluación de riesgo cada vez que hacemos una operación nueva. Vamos a un aeropuerto que no se ha ido nunca, un tipo de aeronave nuevo, incluso cuando cambian, por ejemplo, cargos directivos de la empresa. Para todo, un cambio de base, hay que hacer un análisis de riesgo. Y muchas veces nos sale el rojo. Y el rojo inicialmente, si no tomas medidas, esa operación no la puedes hacer. Imaginaos el coste de eso en una línea aérea. Es brutal, es brutal. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre hay cosas que se pueden hacer, siempre se puede actuar en tres patas, por decirlo así. Siempre se puede actuar o en entrenamiento, o en sistemas, o en supervisión por parte del Estado, de cómo se están haciendo las cosas en base a auditoría, en base a calidad. Con lo cual, esto yo lo que os pediría, y os digo que nosotros también estamos casi empezando, llevamos prácticamente 3 años, 4 años con ello,
y todavía en operadores pequeños, por ejemplo, nos cuesta mucho el hacerlo, pero es una cosa que con cuanto tomároslo con la importancia que tiene, porque al final es lo que consigue que baje el ratio de accidentes. Y luego, por seguir donde estábamos, los objetivos evidentemente de seguridad operacional, pues es eso, pues es que la operación sea lo más segura posible. ¿Podemos conseguir una operación 100%? ¿Pensáis que se puede hacer una operación 100% en la aviación? No, es totalmente imposible. Se puede hacer si no vuelas, evidentemente. Pero volando siempre va a haber un riesgo. Lo que buscamos es analizar esos riesgos, buscar medidas que mitiguen esos riesgos para que la operación se pueda hacer adelante, ¿vale? Se basa, básicamente siempre es lo mismo. Es una identificación de riesgos o peligros, un análisis de los mismos, llevarlo a la matriz de riesgo para clasificarlo, unas medidas mitigadoras y por último reevaluar. Ese es el ciclo del riesgo siempre, ¿vale? Luego ya viene fomentarlo, promoverlo, por supuesto, que es lo que estamos intentando hacer en SEPLA, y comunicar. La seguridad operacional es la medida de los factores, de las amenazas que tenemos en cada operación que vayamos a hacer con nuestro dron, y cómo vamos a poder actuar sobre ellas. Evidentemente, dependiendo de la meteorología, de dónde operemos, del peso del aparato, del entrenamiento incluso que tenga el piloto, todo eso va a afectar. Todo eso va a afectar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues que dentro de esa formación de calidad que se está aplicando David Madroño, por supuesto, meter un buen apartado de seguridad operacional para explicaros cómo hacerlo. Y esto realmente es cómo ha funcionado desde los principios de la aviación, cómo ha funcionado la seguridad. Inicialmente lo llamamos seguridad de vuelo, y a partir de que cambió la normativa a nivel europeo, a nivel ERASA, y salieron las nuevas EROPS, lo llamamos seguridad operacional. La seguridad operacional empezó a ver cómo trabajábamos de manera reactiva nada más. Es decir, cuando ocurría algo, cuando ocurría un accidente, es cuando todo el mundo escribía, todo el mundo hacía estudios, todo el mundo sacaba recomendaciones, pero ya había ocurrido. Entonces la seguridad operacional lo que va es a que busquemos precursores y nos adelantemos, seamos proactivos o predictivos. Evidentemente sería ideal, pero muy teórico y un poco falso el que digamos, no, nosotros vamos a empezar siendo reactivos, es imposible, ¿vale? De momento, lo primero que tenemos, y el problema que hay en drones, es que para poder ser reactivo, proactivo, predictivo, necesitamos datos, necesitamos información. Si no hay datos, no podemos saber qué es lo que está ocurriendo, con lo cual no podemos adelantarnos a ese posible accidente o incidente grave, ¿vale? El método reactivo, lo que os digo, solo después. El proactivo busca pequeñas incidencias y el predictivo ya es muy potente, que ya os digo que en aviación comercial todavía estamos trabajando en ello, o sea que no todas las líneas aéreas son, no. Tema de notificación de sucesos. Ese reglamento, el 376 de 2014, es el que nos dice qué es lo que tenemos obligación de reportar, ¿vale? Se reporta a una dirección de AESA, sucesos aesa.tata, y realmente ¿nos lo tenemos que saber de memoria? Pues no. Si me preguntáis, ¿todos los pilotos lo conocen? No. Es verdad que básicamente cuando se lee ese reglamento lo que se da cuenta uno es que hay que reportar todo. Con lo cual, ¿qué es lo que decimos desde seguridad operacional en las líneas aéreas? Reportar todo, porque siempre hay reportes obligatorios y reportes voluntarios. Eso genera una base de datos, de información con la que se pueden hacer cosas. Si no tenemos esa base de datos, no se pueden mejorar las cosas, ¿vale? Luego es importante conocerlo, pero yo evidentemente no voy a decir, oye, leeros todo, no. Reportar todo lo que veáis, de vuestro dron, de otro dron. El sistema de reportes de AESA funciona muy bien. Evidentemente ellos son los que están creando esa base de datos para todos, para el uso de todos. Cualquier reporte, haya ocurrido lo que haya ocurrido, se identifica, no vienen datos personales, incluso si lo mandamos nosotros y no lo quitamos, son ellos automáticamente los que por protección de datos tienen que quitarlos, pero es la única manera de realmente conseguir esa base de datos para mejorar y para que salgan recomendaciones, informes, cosas, para que vuestra propia operación del dron sea más segura el día de mañana. El sistema de notificación de sucesos, que nos quedaba un poco lejos, digamos. Ayer tuve la oportunidad de hablar con Ceanita, concretamente con Senasa, que lleva en Ceanita,
este tema y le pregunté, ¿debemos reportar los sucesos que se producen con los drones? La respuesta es clara, es como dice Javier. Si no reportamos, no tenemos datos. Si no tenemos datos, no hay estadística, con lo cual difícilmente vamos a poder mejorar las operaciones basándonos en todo lo que podemos adelantarnos, es decir, en ser prescriptivos y proactivos. Solo vamos a ir al reactivo, ¿no? Entonces necesitamos datos. 75% de los accidentes que tenemos ahora mismo se producen por fallos humanos. Esto es lo que hay que trabajar. Los medios técnicos cada vez son mejores, van disminuyendo los accidentes debido a fallos mecánicos o meteorología, cada vez sabemos más, pero tenemos que trabajar todos juntos en la parte de notificación. Aprendamos unos de otros. Y lo bueno es que hay un concepto que se llama cultura justa, que es lo que estaba hablando Javier. No hay nombres, yo reporto y tengo garantía de que lo que yo reporte no va a salir por ahí con mi nombre, con lo cual no tengo que tener miedo a que salga mi nombre, el nombre de mi empresa y demás. Si no lo hacemos, difícilmente vamos a poder avanzar. Avanzar en la parte de factores humanos. Ya sabemos que las cosas, si pueden salir mal, van a salir mal. El ejemplo de la tostada siempre va a caer en el lado de la mermelada, pues claro. Y se van a unir las capas de quesitos que tengo ahí, pues por supuesto. Eso es lo que tenemos que trabajar a través de diferentes modelos. De Shell, de Reason, me da igual. Valorando y evaluando los riesgos que hay, tanto en el entorno, como de software en nuestro caso, como de hardware, como de las personas que están a nuestro alrededor, los nuestros propios, para evitar que los agujeros de estas láminas de quesitos se alineen y lleven a ese error bien definido en el modelo de Reason. Por supuesto, trabajando en una cultura de seguridad todos juntos, a través del CRM, ese CRM del que llevamos oyendo hablar hace muchos años y que ya nuestros señores mayores de la aviación grande lo utilizaban antiguamente en cabina. Y digo antiguamente porque hoy sigue siendo en cabina, pero ha ido un poco más allá de aquello, ¿no? De cabina pasó a tripulaciones, incluyendo a las tripulaciones que están involucradas en la operación, no solamente los pilotos. Y de las tripulaciones ha pasado a un concepto que es Company Resource Management. Esto quiere decir que todo el mundo de la compañía, independientemente de que sea el que vuela, no vuela o actúa, está involucrado en la operación y todos trabajan con los mismos conceptos de seguridad para garantizar una operación segura y entrenar ese posible error, evitando así incidentes o accidentes. Manejando checklists, por ejemplo. Qué tontería, una checklist en un dron. ¿A quién no le ha pasado que coge un dron, saca la tarjeta de memoria, la pone en el PC para grabar las imágenes que ha hecho el dron? Mañana se va a volar, que ha quedado con un cliente. Anda, la SD, la he dejado en el PC. ¿Vale? Lo mal que vamos a quedar con el cliente, a ver cómo solucionamos el problema. Si hubiésemos manejado una checklist y hubiésemos evaluado cada uno de los componentes que tienen que ir con nosotros, las gafas, el agua, la SD, las baterías cargadas, hubiésemos mejorado, por supuesto, la operación, ¿vale? Si no trabajamos con las escuelas en que se dé una formación de calidad y no se hable únicamente de una certificación de piloto, incluyendo mucha meteorología, y somos capaces de entender que en una onda de montaña voy a tener rotores al lado y preveo y me adelanto a que se produzca ese incidente, difícilmente voy a poder determinar una operación segura. Si yo hago un estudio de seguridad y no hablo de meteorología, pues el que lo vea al otro va a decir, este no tiene ni idea, tendré que meter meteorología, ¿vale? Como decía Javier, la seguridad en aviación no existe, ¿vale? Ya lo veíamos aquí con Wilbur Wright, que decía que si quieres hacer operaciones seguras, no lo busques, que no lo vamos a tener. La solución sería no volar, básicamente. Primero, a SEPLA, pues afortunadamente hemos tenido la suerte de que a nivel europeo nos han dado la enhorabuena, porque solo hay 3 asociaciones de pilotos, aquí se llama sindicato, en Europa le llaman asociaciones de pilotos, que tienen integrados ya a los pilotos de drones dentro de la misma asociación. El resto de países, tanto en Europa y a nivel internacional, están dándole vueltas, cómo lo hacen y tal, y nosotros pues ya hemos conseguido por lo menos dar este paso, porque al final todos estamos en el mismo ambiente, todos estamos en el mismo espacio, con lo cual para nosotros es muy importante. A nivel, os puedo decir que la operación de drones nosotros SEPLA estamos representados en muchos comités y de grupos de trabajo a nivel europeo con ECA y a nivel internacional con IFALPA, que son los que trabajan de la mano de OACI y de ASA a su vez. Y normalmente el hot topic, el tópico número 1, número 2 siempre en todas las reuniones es el tema de los RPAs, de los drones, de cómo hacerlo, de cómo crear procedimientos comunes, de cómo se está trabajando mucho en ello. Es verdad que OACI
Es una rueda que se mueve muy lenta, muy lenta. OACI nos dijo en la última, el último grupo de trabajo que tuvimos que no piensan que realmente la reglamentación esté concluida hasta el 2025. O sea, fijaros, pero es verdad que ellos van más lentos. Europa en esto se mueve más rápido, y es un tema, es el tema, vamos, dentro de toda la aviación, uno de los temas más importantes en todos los grupos de trabajo que tenemos, el tema de los drones. Y que sepáis que desde SEPLA, pues nosotros todos nuestros colaboradores del departamento técnico, yo cuando me toca ir a mí, pues evidentemente tenemos la suerte de, al ser asociados nuestros, pues tener información a través de David Madroño y de otros pilotos de drones para poder defender un poco vuestra posición, que es lo que hacemos con los pilotos de línea aérea. Necesitamos, desde la perspectiva del piloto, antes de que se cree una norma o una regulación, poder poner nuestra pequeña semillita y decir, oye, esto para un piloto de drones es una burrada, ¿vale? Entonces, afortunadamente estamos bien representados en prácticamente todos los sitios y bueno, estamos ahí también luchando un poco por vosotros. Os preguntaréis, bien, ¿y yo para qué quiero pertenecer a SEPLA o qué puede hacer SEPLA por mí, ¿no? Desde hace unos años ya venimos siendo conscientes de la importancia que está cobrando el sector de los ERPAs, ¿no? en la aviación española y del desarrollo y el futuro profesional de los pilotos de drones, ¿no? Evidentemente, en cuanto fuimos conscientes del desarrollo y la importancia de vosotros como pilotos de drones, decidimos abrir las puertas del sindicato generando una figura que se llama asociado, ¿no? No podemos integraros de momento como afiliados porque tendríamos que modificar los reglamentos y los estatutos, que lo vamos a hacer, pero bueno, decidimos abrir la puerta al sindicato a los pilotos de drones como asociados, de una manera absolutamente gratuita y daros acceso así a todos, en principio, a todos los acuerdos comerciales ventajosos que tiene el sindicato, ¿no? Para todos sus pilotos, a los que accede el asociado al mismo nivel que un afiliado miembro de pleno derecho, ¿no? Que ya os explicará ahora Paco pues un poco esos acuerdos, ¿no? Y bueno, y la idea es ir ampliando las coberturas que os podemos ofrecer como asociados de drones. Una de vuestras mayores inquietudes era pues bueno, el hecho de que hay muchas operaciones de muchos pilotos operadores que se hacen al margen de la normativa, ¿no? Y eso lógicamente lo que produce es una competencia desleal, ¿no? Para aquellos de vosotros pues que cumplís todas las normativas, que cumplís con todos los requisitos de la autoridad aeronáutica, y la idea fue poner un proyecto en marcha, que hemos abierto un plazo de 1 mes y medio, 2 meses, para que recibir en un buzón de los asociados del sindicato de drones todas vuestras denuncias de aquellas operaciones de otros operadores que son alegales o ilegales, ¿no? Y tenemos concertada una reunión con las máximas autoridades aeronáuticas en drones, ¿no? En AESA y en Dirección General de Aviación Civil, a las que les haremos llegar todas esas denuncias. Lo que hacemos es un filtro, pues las vemos bien, las vamos a documentar y tendremos una reunión monográfica para tratar estos temas. Y bueno, ya AESA ya nos ha dicho que nos recibe, ¿no? Y estaremos una mañana entera analizando pues todas las operaciones que se hacen al margen de la normativa, ¿no? Esto como una iniciativa. La idea es ir ampliando las coberturas que podemos dar a los asociados, aparte de las coberturas que se les dan por el simple hecho de integrarse. Y luego, bueno, pues deciros que realmente no, más que que necesitéis vosotros al SEPLA, es que nosotros os necesitamos a vosotros, por lo que ha dicho ya Javier. ¿Por qué? Porque nosotros SEPLA es un lobby muy importante a nivel legislativo, tanto a nivel nacional, que formamos parte de los grupos que conocéis que existen en AESA de desarrollo de la normativa marco, a nivel comunitario en la normativa de ASA que se está desarrollando y que bueno, que para finales de 2020 ya estará plenamente, regularán todos los aspectos, ¿no? A través del reglamento comunitario. También estamos ahí a través de ECA e incluso directamente a través del departamento técnico, y a nivel OACI estamos a través de IFALPA, ¿no? Nosotros necesitamos saber realmente cuáles son vuestras necesidades como pilotos de ERPAs para conseguir una normativa, por un lado laxa y que os permita operar. No estamos de acuerdo en que todo tenga que estar absolutamente hiper restringido, porque al final, pues por todo, competencia comercial, necesitamos poder hacer cosas, pero también nosotros creemos que evidentemente tiene que estar regulado, porque lo que tenemos que tender es a que podamos realizar como pilotos de ERPAs operaciones al mismo nivel que la aviación comercial convencional, pero lógicamente integrándose en el espacio aéreo comercial tenemos que tener el mismo nivel de seguridad en esas operaciones, ¿no? Para saber qué requisitos queréis, qué requisitos necesitáis y qué normativa, qué lobby queréis que hagamos allí, lógicamente necesitamos conocer pues cuáles son vuestras necesidades. Y el sindicato creo que es un foro para unar sinergias de todos los pilotos de ERPAS y para que nosotros conozcamos
¿Qué queréis que digamos? ¿Qué queréis que digamos en AESA? ¿Qué queréis que digamos en TGAC? ¿Qué queréis que digamos en la comisión, en EASA? ¿Y qué queréis que digamos en OACI? Principalmente tenemos acuerdos pues, con más de 200 empresas, entre ellas pues, aquí pues, vamos a destacar pues, los seguros de salud, o con bancos también hay descuentos para formación y para todo tipo de créditos que podamos necesitar, hipotecarios o lo que hiciera falta. También hay algunas ofertas de formación aeronáutica y académica, pero eso es un poco más para adelante, para renovación y demás. Como ya os han comentado, pues en SEPLA estamos dando charlas para pilotos de drones sobre meteorología o factores humanos o todo tipo de cosas que pueden ser interesantes, como estaba contando antes David y Javier. También por estar asociado a SEPLA, pues recibís una edición digital de nuestra revista MAG 82, en la que viene pues toda la información de los pilotos en general y también pues dedicado, siempre hay un apartado dedicado a los RPAs. También se organizan desde SEPLA pues unas charlas de seguridad, visitas a la torre de control y eso pues para enfatizar todo el tema de seguridad que nos parece muy importante desde SEPLA. Y como os estamos diciendo, pues asociarse es totalmente gratuito y si queréis más información os invito a que paséis por el stand y ahí os damos toda la información que necesitáis. Si somos realistas y mezclamos esto con el mundo aeronáutico, que es como tiene que estar mezclado, integrado, no todo el mundo va a ser capaz de hacer este tipo de operación, con lo cual el volumen no va a estar dentro del espacio aéreo controlado, el volumen va a estar fuera del espacio aéreo controlado. Si EASA define al final un espacio aéreo concreto en el que vamos a operar en baja cota los drones y en un espacio aéreo que tiene unas, vamos a llamarlas aerovías, unas rutas por las que operar o unas condiciones determinadas, el riesgo de que todo el mundo estemos integrados en ese espacio aéreo controlado es menor. Ahora, si llenamos de comunicaciones indebidas la frecuencia, pues efectivamente sería un problema. Pero es que también operan un montón de tráficos en un espacio aéreo controlado. ¿Y cómo hacen que no se saturen las frecuencias? Hay una gestión de tráfico aéreo, se puede meter un número de aeronaves determinado en un tiempo determinado dentro de ese espacio aéreo, para no saturar, entre otras cosas, y que el controlador sea capaz de llevar a cabo su gestión. Si le metemos 60 aeronaves en una hora, pues no va a poder gestionarlo cuando hacen en una hora entre varios a lo mejor 40 o 50 operaciones. Con lo cual no sabemos realmente lo que va a pasar, pero lo lógico es que se regule ese espacio aéreo para un número de operaciones determinadas por hora y que no se sature en ningún caso las comunicaciones ni por supuesto la capacidad de gestión de espacio aéreo que pueda tener un controlador aéreo. Siendo realistas, no te sé contestar a cómo lo van a hacer, pero es lo mismo que en la aviación. Cuando hay un slot en aviación, ¿por qué no vienen más a Madrid, o no a Palma o a Barcelona? Porque no caben, esa es la respuesta. No porque no hay aviones, porque no caben. Entonces, en el plan de vuelo, que ya lo tenemos que hacer nosotros también, de hecho el que ya haya iniciado operaciones con ENAIRE, habrá visto cómo nos piden entrar en Ícaro 21 para hacer nuestro plan de vuelo, igual que las aeronaves convencionales. Si no lo habéis visto, esto es que todavía no estáis en esa fase, a mí ya me lo han pedido. Entonces, ¿para qué? Para saber mi hora de operación, asignar un slot en el que yo puedo trabajar e integrarme dentro de un espacio aéreo en las mismas condiciones que los demás, porque si hay que tengo que dar cabida a 50 y no puedo gestionar 50, no lo puedo hacer, pues habrá cabida para 20, el primero que lo pida, no lo sé. Y en las comunicaciones igual, cada uno sabemos cuál es nuestro slot en frecuencia para poder hablar. Sabemos que hay una instrucción, hay una colección y ahora es mi momento. Lo que suele pasar es que todos a la vez en ese momento, ¿no? Vamos a poner orden. Es verdad que las cosas de Palacio van despacio, ¿vale? El primer punto positivo que tenemos es que se ha definido una regulación después de 3 años y medio que no teníamos. Ya la tenemos, ya tenemos un marco que nos permite solicitar una autorización para hacer un tipo de operación que antes no se podía. Lo que hace la administración detrás de esto no lo puedo explicar. Lo que sí puedo explicar es que hay operadores trabajando ya en este tipo de operación
y va a seguir los pasos y el tiempo que tenga que seguir. En la medida que todos aprendamos y vayamos mejorándolo, será más rápido. El problema es que en este caso la administración tiene que estar seguro de que lo que pedimos está bien hecho y las operaciones se hacen con seguridad. Y seguro que ninguno de los que estamos haciendo estas solicitudes lo estamos haciendo bien. Y como no lo estamos haciendo bien, nos ponen pegas lógicas por todas partes. ¿Cómo vamos a hacerlo bien? Haciéndolo, mejorando, modificando, hasta que hagamos la primera, la segunda, y nos encontraremos en una situación en la que, anda, yo ya tengo autorización. ¿Y cuánto te ha llevado? 6 meses, pero ahora ya lo tengo continuas. Si no lo trabajamos todos conjuntamente, difíciles. Respondiendo a cómo podemos hacer con los asociados para mejorar esto, no cabe duda que lo hemos hablado varias veces. Necesitamos crear foros, crear charlas y demás, que estamos planificando, como bien sabes, en SEPLA, para poder orientar y trabajar todos conjuntamente y aprender sobre todo unos de otros y notificar, para poder aprender de lo malo y poder aprender de lo bueno.